Hola, soy Antonio Bresoli, encargada de evaluación de la Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana, instancia que tiene como misión reunir organizaciones civiles en pos del cuidado de la niñez temprana a través del acompañamiento a la mujer con embarazo en situación de vulnerabilidad, al niño y niña y su entorno familiar y social. Estamos muy contentos con este ciclo de programas llamados Aprendiendo en Red, los que tienen como objetivo formar e informar a la población sobre diversas temáticas atingentes a nuestra realidad nacional. Este ciclo se enmarca dentro del proyecto Red Colaborativa, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público de la Unidad de Fondos Concursables perteneciente al Ministerio Secretaría General de Gobierno. El FOIP nace por disposición de la Ley 20.500 y busca fortalecer aquellas organizaciones de interés público que promocionan el interés general en materia de derechos de la ciudadanía, asistencia social, educación, salud, medio ambiente y cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran al voluntariado. En esta oportunidad presentamos el programa Prevención de Abuso Sexual Infantil. Nuestra expositora es Natalia Pía Aranguis, orientadora en relaciones humanas y familia, casada, madre de 4 hijos y se ha involucrado en la prevención del abuso sexual infantil hace más de 10 años, principalmente como voluntaria y consultora en la Fundación Redes de Esperanza, con quienes ha desarrollado diferentes actividades como charlas, capacitaciones y ferias familiares. Pía pertenece a la Fundación Redes de Esperanza, que forma parte de nuestra red desde el año 2019. La Fundación Redes de Esperanza se dedica a salvaguardar la niñez como una etapa fundamental del ciclo de vida de todo individuo, sin importar su procedencia o condición social, promoviendo, fomentando y ejecutando actividades que dignifiquen el rol de la familia como mejor medio para garantizar la protección de la niñez con el fin de proponer cambios en las políticas públicas y en las prácticas culturales de nuestro entorno, a fin de fortalecer los vínculos familiares de todos los miembros de una familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pía Aranguis y vamos a estar conversando un rato acerca de prevención del abuso sexual infantil. Para hablar de prevención de abuso sexual infantil, primero necesitamos mirar un poco dentro del contexto donde podría suceder el abuso sexual infantil o adolescente. Entonces, si reflexionamos acerca de ese contexto, vamos a saber también desde dónde podemos prevenir y qué hacer para prevenirlo. Miremos primero una pequeña definición, esto está bastante resumido. El abuso sexual infantil puede ser cualquier tipo de actividad sexual que involucre a un o a una menor de edad y en donde el agresor está en una posición de poder. Por lo tanto, la víctima no es capaz de consentir y tampoco es capaz de detener esta actividad. Cuando un menor de edad está siendo involucrado en una actividad sexual, es muy probable que el menor o la menor no se dé cuenta de en lo que está siendo involucrado. Esto es súper importante de considerar para entender también por qué las víctimas actúan como actúan o por qué las familias de las víctimas también actúan como actúan. Otras definiciones incluyen, por ejemplo, un detalle de todas las actividades que podrían ser consideradas una agresión sexual o una actividad sexual. Por ejemplo, la producción de material pornográfico, por ejemplo, que algún menor esté presenciando actividades de tipo sexual. Y algo también muy importante de considerar es que el agresor no necesariamente tiene que ser un adulto o una persona muy mayor respecto del menor que está siendo víctima, porque también podría darse una agresión sexual entre dos menores de edad, siempre que exista entre ellos una
una diferencia, por ejemplo, de tamaño o una pequeña diferencia de edad, en la que uno de los pequeños podría ser sometido por el otro en una actividad, como ya decíamos, en la que la víctima no puede dar su consentimiento, no puede entender generalmente en lo que está siendo involucrado, o lo entiende como algo normal. También dentro de lo que es la legislación, lo que son las leyes de cada país, existen diferentes definiciones para lo que está, por ejemplo, penado por ley, o para lo que es violación y lo que es abuso sexual de menores. ¿Sí? Entonces, en cada país, en cada contexto también, de acuerdo a distintos organismos, como por ejemplo la Convención de los Derechos Humanos, define también algunas particularidades que considerar respecto de agresión hacia menores. Pero como un resumen, podemos observarlo así. El abuso sexual infantil o adolescente puede darse dentro de la familia, y en ese caso se le determina intrafamiliar. Y aquí tenemos dos palabritas, por ejemplo, endogámico y exogámico, respecto de que si quien está cometiendo el abuso es directamente familiar, es padre, madre, hermano, o exogámico en el caso que fuera, por ejemplo, un padrastro, una madrastra. Y también podría darse a partir de un conocido o desconocido, entre comillas, y de esa forma entonces sería abuso sexual infantil extrafamiliar, es decir, quien es el victimario es una persona extra a la familia. Conocido, podríamos entender, por ejemplo, como muchos casos que han salido a la luz de líderes religiosos o de pronto en las comunidades educativas, algún profesor, alguna persona que pertenece a la comunidad educativa. Desconocido es difícil de entender, ya lo vamos a ver enseguida, por cómo ocurre este fenómeno del abuso sexual. En ese caso tendría que ser un desconocido de la familia, porque la verdad es que para el menor no sería un desconocido. Y en ambos casos, que fuera intrafamiliar o extrafamiliar, el abuso sexual podría darse con contacto físico. No es necesario tal vez describir eh, a lo que correspondería un abuso sexual con contacto físico. Es doloroso en realidad hablar de este tema, pero es importante hacer estas distinciones. Con contacto físico podría ser desde caricias, desde invitaciones a que los niños toquen partes íntimas de adulto, o que el adulto toque partes del cuerpo del niño, etcétera, etcétera. Y sin contacto físico podría ser, por ejemplo, desde lo que se ha estado conociendo bastante respecto a comunicaciones que se den a través de Internet o, qué sé yo, eh, mediante mensajes telefónicos, me refiero a tipo WhatsApp y ese tipo de cosas. Pero también existe otra forma de abuso sexual infantil en el que los niños son abusados con objetos. Y claro, no hay contacto físico en el sentido de que no es el cuerpo del victimario el que está accediendo al cuerpo del niño. Y también es entonces un poco, no es agradable de mirar estos detalles, pero es interesante tenerlos conscientes para saber, como ya les decía, desde dónde se puede trabajar la prevención. La realidad nacional nos muestra unas cifras que son espantosas de considerar. Eh, Estas cifras que están acá fueron publicadas el año 2016, tomadas con estudios que fueron recogidos hasta el 2014. Esto es lo más actual que se puede tener hoy en día respecto a cifras en Chile. Entonces, miremos aquí. De casos ingresados al sistema de protección de derechos de menores, el total de casos ingresados, 43.292 corresponden a abuso sexual infantil. Estos son casos que se puede considerar en un año.
En un año, 43.292 casos ingresados al sistema de protección de derechos con la causal abuso sexual infantil. Es una cifra espantosa. Si nosotros miramos el detalle después, lo que es, por ejemplo, por regiones, lo que tiene que ver con las edades de los niños, es cada vez más terrible mirar que en un año 43.000 niños chilenos pudieron haber sido abusados. Y lo más terrible aún de mirar es que esta cifra corresponde a casos que pudieron ingresar a un sistema, a casos que de alguna forma fueron denunciados, fueron detectados y alguien guió a esa familia, a esos menores a ingresar a un sistema. Y siempre se habla de que si pudiéramos dimensionarlo de alguna forma, de cada 10 casos reales de abuso, solo 2 o 3 podrían ser detectados o denunciados. Entonces, esta cifra que está aquí es una muestra pequeña de una realidad que en realidad no podemos dimensionar qué tan grande es. Si vemos, por ejemplo, un detalle de el motivo por el cual ingresaron estos casos como abuso sexual infantil, aquí hay un desglose. Por ejemplo, un 84% son víctimas de abuso sexual, 9% víctimas de violación, un 4,5% explotación sexual y 1,6% otras causas que, no es, que son varias, entonces se agruparon así. Pero si lo miramos, es abismante la cifra de abuso sexual infantil. Y luego vamos a mirar entonces cuál sería la diferencia con violación. Bueno, para entender también este fenómeno, es súper necesario desmitificar algunas cosas que podrían ser creencias equivocadas que tenemos respecto del abuso sexual o percepciones que tal vez están lejos de la realidad. Vamos a tratar de resumirlo bastante porque es un tema muy amplio y como involucra familias, involucra personas, la verdad es que la realidad familiar en cada caso es distinto, para cada persona es distinta, pero vamos a tratar de mirarlo lo más general. Por ejemplo, si pudiéramos preguntarnos dónde ocurren principalmente los abusos sexuales, eh, en general, cada vez que hemos hecho esta pregunta en públicos más abiertos, generalmente tendemos a pensar que esto eh, fuera del hogar, esto estaría pasando afuera de las casas. Como lo que más se ve en televisión, por ejemplo, son los abusos sexuales cometidos por líderes religiosos, las personas tienden a pensar que entonces esto es algo que siempre va a pasar en los colegios, en las iglesias, etc. Y miremos esta cifra. Si pudiéramos eh, considerar los mismos casos que ingresaron al sistema de protección de derechos y los separamos, cuáles de ellos fueron cometidos dentro del hogar, corresponde a un 62%. Estas cifras siempre varían un poquitito de acuerdo al estudio o a los datos que estemos analizando, pero en general siempre muestran lo mismo. La mayoría de los abusos sexuales a menores son cometidos dentro de sus casas, en el lugar donde ellos viven, donde ellos residen habitualmente. Y no es la mayoría los casos que son cometidos por personas fuera de su casa. Si pudiéramos ver entonces quiénes son principalmente los abusadores sexuales de menores, en un 59% son hombres, en un 2,3% son mujeres. Estamos mirando nuevamente las mismas cifras tomadas de un estudio que hizo el Observatorio de Abuso Sexual Infantil y Adolescente en Chile, como les decía, que fueron publicadas en 2016. De todos esos casos, en un 59% el victimario es un hombre, en un 2,3% fue una mujer. Y esta cifra es muy extraña, porque aquí hay un 38% de abusos en los que no se puede determinar si el victimario fue un hombre o una mujer. Y puede ser por dos cosas, porque no se puede definir por la apariencia, por ejemplo, de la persona, o
Y lo segundo es, como ya lo dije, es doloroso de considerar, porque los niños no logran determinar, no pueden expresar o no logran saber, no pueden como verbalizar si quien los abusó era un hombre o una mujer. Y si lo consideramos respecto de lo que habíamos hablado antes, de que si era un conocido o un desconocido, en un 75% el abusador es un familiar de la víctima. En un 29% podría ser del entorno cercano, y ahí sí entraría, por ejemplo, lo que habíamos mencionado como líderes religiosos o familiares lejanos, que en muy pocos casos podría darse, aunque se da. Y en un pequeño porcentaje serían desconocidos. ¿Quiénes son principalmente las víctimas de abuso sexual infantil? Si miramos, por ejemplo, la diferencia entre niños y niñas, vamos a ver siempre esta misma diferencia. En este caso, 18% niños, 81% niñas. Y las edades en las que los niños más comúnmente fueron abusados, según estos datos, las niñas entre los 10 y 14 años, esto no quiere decir que hayan sido abusadas niñas menores, pero donde más se observa, donde se concentra la cantidad mayor, tiene que ver con los entre los 10 y 14 años, y los niños de 5 a 9 años. ¿Cómo ocurre entonces el abuso sexual infantil? Es muy importante que podamos diferenciar entre violación y abuso sexual infantil. Esto no lo vamos a considerar respecto de la definición legal que hay en Chile, ¿sí? Porque lamentablemente en lo legal se considera violación o abuso sexual respecto de si hubo penetración. Pero vamos a ver lo siguiente que también nos va a ayudar muchísimo a entender la prevención. La violación generalmente puede responder a un episodio que podría ser único y súper violento, es de un momento a otro. No sé, como estas cosas que uno podría ver en televisión, que una mujer iba pasando por un lugar y fue abordada y atacada, ¿cierto? Generalmente se va a utilizar la fuerza física de forma inmediata. La idea es amenazar a la víctima o lograr un sometimiento instantáneo de la víctima, y en general va a ser llevada a cabo por un desconocido. Esto es súper importante diferenciar. En ese caso podríamos hablar de violación, y es un fenómeno distinto que involucra otras dinámicas de relacionarse. Pero el abuso sexual infantil es algo que no ocurrió de un momento a otro. Y es muy lamentable porque no es algo que pasó porque pasó. Para que exista abuso sexual infantil, se va a entender que esto es algo que se viene desarrollando durante un tiempo. Es una vinculación progresiva en la que la finalidad última del victimario o de la victimaria es acceder al cuerpo del niño. Porque para poder acceder al cuerpo del niño, antes tuvo que empezar a vincularse de una forma muy particular. Em, en general, si pudiéramos ver características de agresores sexuales, de abusadores sexuales infantiles, usted se daría cuenta que no son personas extrañas, no son personas que pudiéramos identificar rápidamente alguna eh, patología, algún trastorno mental. No va a ser una persona que, no sé, que la veamos sucia, mala gestada. Puede ser una persona común y corriente, igual que nosotros, y, y si lo vemos mucho más allá, generalmente es el mismo padre de la víctima el que comete el abuso sexual. Entonces, para que sea abuso sexual infantil, tenemos que entender eso, que esto es algo que se ha estado dando en la relación del victimario y la víctima. Generalmente los niños no entienden que están siendo agredidos, no entienden que están siendo involucrados en una actividad que no corresponde a su edad, que no corresponde al tipo de relación que tiene con ese familiar, porque lo ven como algo normal, porque se han criado dentro de ese contexto, por ejemplo, de caricia, de exhibición, de ocultamiento, decir, mira, esto lo vamos a hacer aquí, las demás personas no tienen que enterarse,
o de decir, esto es algo que te gusta, a ti te gusta, ¿cierto? Lo estás pasando bien. Esas cosas el niño lo vive como algo normal, como parte de la relación que tiene con la otra persona. Entonces, tengámoslo súper presente que no es algo que pasó así de un momento a otro. El contacto que se está dando en esta relación puede ir progresando a lo largo del tiempo en el nivel de intrusividad. Es decir, puede partir desde algo como caricias, cariño, o por ejemplo, exhibicionismo, o ir a bañarse juntos, ese tipo de cosas. La idea no es como decir que todas estas actividades fueran malas, ¿sí? Yo entiendo que cada familia tiene límites y reglas que pueden ser distintas, pero es importante entender cómo se va dando este fenómeno. Y algo muy importante de entender es que el niño, la niña o el adolescente está atrapado en este modo particular de relacionarse. El niño no tiene cómo entender que esto no está bien. Y la verdad es que en el momento que el niño o el adolescente lo entiende, ahí recién es donde la cosa podría empezar a cambiar. Pero en general, los niños no van a saber que están siendo abusados. Una vez se estaba observando un video en el que una médico estaba defendiendo a una niña que, según la opinión pública, se le obligó a ser madre adolescente porque no podía abortar. Un señor comentó y dijo, ¿cómo es posible que esa niña, cómo a esa mujer se le puede ocurrir decir que la niña no sabía que estaba siendo abusada? Y qué ganas de decirle a ese hombre que estaba súper equivocado. La niña realmente no sabía que estaba siendo abusada, no tiene la capacidad de entenderlo. La niña pensaba que lo que estaba pasando entre ella y en este caso su padrastro era parte de la relación que tenía, es algo que sucedió y cómo va a entender que es algo inapropiado, y así es como ha estado viviendo durante el tiempo. Pero bueno, yo me pongo muy enérgica con tratar de entender, de explicar esta verdad para que lo dimensionemos de esta forma. Vamos a mirar un video que es muy cortito, que nos va a ayudar muchísimo a ejemplificar esto y a pasar a lo siguiente, que ya es la prevención. Pongamos atención, por favor. Espero que hayan podido escuchar en audio el video que acabamos de ver. ¿Me confirman, por favor, si se estaba escuchando el relato de la niña? Bien, voy a retomar entonces desde aquí. Lo que vimos en el video es justamente un ejemplo de lo que podría suceder en un caso real. Esta niña está hablando de que ella se sentía involucrada en una relación sentimental, que se sentía muy especial, y luego dice, ¿y esto habrá sido así porque yo solo tenía 7 años? ¡Wow! Entonces, eso es lo que podría pasar, como ya digo, en la realidad. Eh, Esta niña lo veía como algo bonito, como algo que, ¿por qué no vivirlo si es tan especial? Pero entender de que ella está diciendo que ella tenía 7 años y la otra persona se da a entender también que no tenía 7 años, que era una persona mayor, nos hace pensar muchísimo en cómo es entonces que una víctima lo vive. Esto nos hace también pensar en por qué los niños no lo cuentan cuando son niños, por qué tanto tiempo guardan silencio.
ese tema del silencio tiene que ver primero, ¿por qué? Porque han sido amenazados de distintas formas por el victimario o la victimaria para que no lo cuenten. Generalmente lo que dicen es que le van a hacer daño a las personas que ellos más quieren. Por eso los niños guardan silencio. Y también porque no entienden por qué no tendrían que contar lo que están viviendo. Y luego entender por qué las familias guardan silencio cuando descubren que está pasando algo así, es porque es muy difícil de enfrentar lo que se está viviendo. Imagínense estar en el lugar de una madre que descubre que su propia pareja, que su propio esposo está abusando de los hijos. ¿Cómo hacer frente a eso? Es algo que en algunos casos las mujeres prefieren ignorar. En algunos casos las mujeres por seguir viviendo, por de alguna forma no desmoronarse como persona, son capaces incluso de ignorar el sufrimiento de sus hijos para no hacerle frente a esto. Por eso es que hay tantos casos que no se denuncian. Por eso es que hay tantos niños que nunca fueron acompañados en su proceso de entenderse como víctimas. Por eso es que hay tantas personas adultas que viven ese dolor en silencio y que entre una mezcla de vergüenza, de rencor, de dolor, no son capaces de, de asumir que esto fue parte de su historia de niños y viven con ese dolor oculto, o cuando logran de alguna forma contárselo a alguien, em, pedir ayuda de alguna forma, no son acompañados de la forma adecuada, porque los demás no sabríamos qué hacer con una verdad tan dolorosa. Em, Otra parte de lo que tiene que ver con mitos en torno al abuso sexual es creer que esto podría pasarle, por ejemplo, solo a personas pobres porque viven en ciertas características de vivienda o porque tienen cierto comportamiento o costumbres. La verdad es que no, esto puede ocurrir a través de, quiero decir, a todo nivel socioeconómico. Lo que se puede notar como distinto es el abordaje que se le hace por los medios con los que cuentan las familias. Generalmente, si una persona, si una familia de pocos recursos económicos necesita ayuda, lo va a hacer en el sistema público, ¿cierto? Y entonces de alguna forma esto saldría a la luz, de alguna forma habría una cifra que considerar, si es que entró, por ejemplo, a el sistema de protección de derechos de menores. O, y por el contrario, si es una familia que no va a acceder al sistema público, entonces no vamos a conocer esa realidad, pero esto no quiere decir que no ocurra. Veamos entonces cómo podría desarrollarse la prevención del abuso sexual infantil. Nosotros en Fundación Redes de Esperanza lo hemos estado trabajando a partir de levantar factores protectores para las familias. Y entonces estos son prácticas bien tratantes para los menores y las menores. No podríamos mirar la prevención del abuso sexual solo entregándole herramientas de autoprotección a los niños, porque ya vimos entonces que ellos no están en posición de defenderse. No podemos entrar directamente a los niños y decirle, mira, esta es una conducta sexual saludable, esta es una conducta sexual incorrecta. No podríamos solo estar diciéndole a los niños, un adulto no debe mirarte así, un adulto no debe tocarte así. Si tú ves que alguien te está tocando, si tú sientes que lo que te están haciendo es incómodo, tú tienes que arrancar, tienes que decir que no, porque la verdad es que el niño no va a saber que es incómodo. Lo más probable es que el niño de alguna forma incluso lo disfrute, esté involucrado y crea que es algo rico de vivir con esa persona. ¿Por qué va a tener que arrancar el niño? ¿Por qué tendría el niño que defenderse y decir, no, no quiero que me hagas esto? No es su papel, no es su labor defenderse, porque además no lo entiende como un peligro, no sabe que tiene que defenderse. ¿Quiénes somos los que tenemos que defender? ¿Quiénes somos los que tenemos que tener súper claro cuál es una relación saludable entre un adulto y un niño? Somos los adultos. Y lo único que podemos hacer para blindar a nuestros niños, como decía el video anterior, o blindar a nuestras familias, es entender las relaciones saludables. Jorge Barudi, con Marjorie D'Artagnan, en su libro Los buenos tratos a la infancia, nos proponen, entre muchas otras cosas, algunos elementos de parentalidad bien tratante. Y eso es lo que vamos a rescatar y tocar brevemente aquí para que entendamos entonces qué es lo que debería estar rodeando a un niño
y sería la única forma en la que podríamos ofrecerle protección. Miremos 6 elementos entonces de esta parentalidad bien tratante que puede ser aplicada también a la relación de cualquier otro adulto con niños. Disponibilidad múltiple. Los niños necesitan sí o sí que los adultos estén presentes en distintos momentos de su vida y en distintos espacios que hay que diferenciar. Por ejemplo, tienen que existir espacios que son lúdicos, espacios que son solo para jugar. Tienen que existir espacios afectivos, momentos en que los niños sean acariciados, sean afirmados en sus propias características de cada niño, de cada niña. Esos espacios que sean solo para hacerse cariño, para compartir afectivamente en familia. Tienen que haber espacios íntimos, que son los que se van a desarrollar dentro de la intimidad de la familia y que se diferencian de lo que podríamos estar viviendo compartiendo con otras familias o con otras personas. Y también tiene que haber dentro de la familia espacios de aprendizaje, espacios que están dedicados a aprender. Tener conciencia de que cada niño necesita tener disponibles estos espacios va a ayudar a las familias también a vivir sus dinámicas de forma ordenada, a entender que si le ofrecemos a nuestros niños cada uno de estos espacios y nos hacemos conscientes de esto, entonces la vida no va a estar así como que nos pilló de sorpresa. Vamos a ver el siguiente elemento. Lo siguiente es estabilidad. Los niños necesitan que exista una continuidad a largo plazo de relaciones que aseguren su cuidado, que aseguren su protección para preservarlos de riesgos del entorno, así como también tiene esto que ver con la socialización, para que ellos también sean buenas personas. La estabilidad, bueno, cada familia tiene una realidad distinta, de pronto podría ser que los padres no vivan juntos o en algún momento dejen de vivir juntos, pero la estabilidad de la que estamos hablando aquí tiene que ver con personas que van a estar siempre allí para el niño, que van a ser, se van a estar relacionando constantemente con él y que entonces van a ser ellos los que van a estar a cargo de su cuidado, porque claramente ese niño de pronto está a cargo de una persona, después está a cargo de otra persona, después está a cargo de otra persona, no va a existir esa estabilidad, no se va a poder asegurar, por ejemplo, la protección de ese niño, porque no sabríamos qué es lo que está pasando en un espacio y otro. Si pudiéramos ofrecerle a nuestros niños esa estabilidad en las relaciones, también entonces los estamos protegiendo. Accesibilidad tiene que ver con que siempre haya una persona mayor, siempre haya un adulto accesible para el niño, ubicable y que de alguna forma ese adulto le transmita al niño que pase lo que pase, siempre va a poder contar con alguien. Es a lo mejor como de perogrullo hablar de esto, pero entendamos que hay familias en las que no es así. Entendamos que hay familias en las que los niños podrían estar muy solitos y que saben que están sus padres, pero no saben dónde están. Y ahí a lo mejor podríamos entender en qué momento pasó esto, si hablamos de que ocurrió abuso sexual infantil. Es súper doloroso para las mamás eh, intentar no culparse de esto, decir, ¿dónde estaba yo? Si yo lo dejé con su papá, si yo lo dejé con mi pareja, o sea, yo no lo dejé solo, yo no lo dejé desprotegido. ¿En qué momento pasó esto? Si estaba en la casa del tío, por ejemplo, o estaba en la casa de la prima. No estamos hablando de una mamá descuidada, pero si tenemos en cuenta este tema de la accesibilidad, vamos a entender que puede ser no nuestra culpa, no es nuestra culpa que existan personas que sean capaces de agredir a los niños, hay que entender también por qué esas personas son capaces de hacerlo, pero vamos a lo que nos compete a nosotros. No es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad estar siempre accesible para los menores que yo tengo a mi cuidado. Veamos otro elemento, es la
perspicacia. La perspicacia se refiere a una capacidad muy bonita, que es de poder percibir y demostrar alegría, satisfacción por los cambios que nuestros hijos van mostrando en el progreso de su desarrollo. Eh, de pronto, sí, uno se preocupa un poquitito no sé, de alabarle sus logros, cuando algo nos parece muy simpático, lo celebramos, pero no siempre. O pueden haber niños en los que no cuentan con adultos que estén ahí atentos a esos cambios y que estén ahí para celebrarlos con ellos, para vivirlos con ellos. Y esto es tan importante porque el niño entonces va a saber quiénes son las personas con las que él cuenta y que están pendientes de lo que le pasa, que están ahí para celebrar cada logro, que están ahí para entender su progreso, acompañarlo en su progreso, y entonces podrían entender también por qué hay otras personas que no están acompañándolo de manera correcta, que, que lo que está recibiendo de esa persona no es lo mismo que recibe, por ejemplo, de sus padres, que han estado ahí con ellos en cada momento, en cada situación, mostrándoles verdadero afecto, verdadera alegría, verdadera contención. Entonces, la perspicacia es algo que tenemos que aprender y también tenemos que aprender a cómo demostrarla, a cómo evidenciarla. Otro elemento, el quinto elemento que vamos a observar es la eficacia. Hay algo muy particular en cómo se desarrollan los seres humanos. Cuando nace un ser humano, es absolutamente incapaz de sobrevivir si no lo cuida otro ser humano. Esa es la verdad. Nuestras crías están muy desprovistas de capacidad para sobrevivir solas. Si lo observamos en la naturaleza, la mayoría de los animalitos nacen, se caen, se pegan tremendo porrazo y a los 5 minutos ya están corriendo. No así nuestros hijos, no son así. Ellos necesitan cuidado, necesitan cariño, necesitan que los alimenten, necesitan la mayoría un año para aprender a ponerse de pie y poder caminar. Y eso precisamente nos habla de lo delicado que somos los seres humanos, de cuánto necesitamos de la protección de un adulto para poder desarrollarnos de la mejor manera posible. Entonces, eficacia tiene que ver con eh, entender que los niños dependen de nuestro cuidado. Van a depender por muchos años de nuestro cuidado, por más que nosotros los veamos capaces, inteligentes y que son así como súper despiertos, dicen algunos papás, dicen, no, mi hijo es súper despierto, él sabe identificar súper bien. Eh, yo le he enseñado muy bien a cómo defenderse, eso es lo que dicen algunos papás. No depende del niño defenderse, depende del adulto, ¿sí? Hasta que esa persona sea adulta, va a depender de nosotros poder protegerlo. Y por último, observemos lo que es la coherencia. La coherencia en este caso tiene que ver con que tratar bien a un niño, estamos hablando de parentalidad bien tratada, esta forma de relacionarse con buenos tratos, es ofrecerle una comunicación coherente, en la que exista una concordancia entre lo que se dice, los gestos, la entonación de la voz, por ejemplo, y también la postura corporal. Porque si los niños se desarrollan en un ambiente así, en que todo esto es coherente, entonces podrían ser capaces de reconocer cuando una persona no es coherente en lo que está haciendo. Podrían de alguna forma ellos reconocer que lo que están experienciando, que lo que están viviendo no es algo que corresponda. Hay un ejemplo que es muy antiguo, que la mamá habla así muy duro y dice, te lo digo porque te quiero, o te pego porque te quiero, ¿cierto? Esa sería una conducta súper incoherente, porque estamos demostrando con violencia algo que debería ser, estamos intentando demostrar amor con violencia, ¿sí? Entonces, si al niño le enseñamos que el amor se demuestra violentamente, con gritos, con golpes, entonces ese niño no podría diferenciar cuando algo no es amor, por ejemplo, ¿sí? En cambio, si se le ha ofrecido al niño coherentemente un trato amable, un trato amoroso, y cuando es necesario la disciplina, entonces
Ese niño, como les digo, podría en algún momento reconocer cuando un comportamiento de un adulto no es el adecuado. De todos modos, no va a ser responsabilidad de los niños el cuidarse. Para terminar, bueno, aquí tenemos una frase que nos ayuda muchísimo a entender la importancia, por ejemplo, de ofrecer a los niños espacios, por ejemplo, simplemente para jugar. Podríamos creer que esto no tiene importancia. Jorge Barudi nos dice, al jugar con los niños y niñas, el adulto está estimulando uno de los componentes más importantes del desarrollo: ser un sujeto activo de la construcción de una realidad compartida y receptor del apoyo afectivo para comprometerse en el cambio de esa realidad cuando es injusta, adversa o violenta. Bien, entonces con esta frase me gustaría terminar lo que brevemente intenté compartirles, resumir en tan pocos minutos. Es un poco difícil, y quiero dejarlos con una última reflexión. Hay un experimento social que se ha replicado en muchos países, incluso en Chile, en el que un extraño se acerca a niños en un parque. Primero se les dice a los papás que se van a acercar a sus niños y que si permiten sean grabados. Y se acerca un adulto, les ofrece ir a mirar unos perritos, qué sé yo, y el adulto les dice, oye, ¿quieres ir conmigo a mi casa? Todos los niños, me parece que solo una niña por ahí en un video dice que no, o que tiene que preguntarle a la mamá. Todos los niños se van y los papás quedan enojados, asombrados, la mayoría se enoja con él. Se van con el adulto. Y la respuesta del adulto siempre es decir, pero si yo le enseñé que no tiene que irse con desconocido, estamos hablando incluso de desconocido, imagínense con alguien conocido, el niño se va a ir igual, el niño igual va a acceder si le están mostrando algo que le gusta, que le divierte. No es responsabilidad de los niños, la responsabilidad es de los adultos, estar siempre presente, encontrar la forma de blindarlos con tanto amor que esos niños entonces no pudieran estar inmersos en una realidad tan violenta como el abuso sexual infantil. Muchas gracias, Pía, por esta interesante exposición, Prevención de Abuso Sexual Infantil, y por la increíble labor que realizan. Invitamos a todos a escanear el código QR en cámara para poder conocer más de la Fundación Redes de Esperanza y realizar un aporte voluntario. Hasta luego y muchas gracias.